Mirar la economía. Mirar al futuro. Muy bien, 32 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 30 grados la temperatura en el AMBA, un hermoso día de calor en este sector de la República Argentina, aunque se espera que ya definitivamente el calor inunde todo el país y va a estar bravo este verano. Te aviso ahora, Quique. Va a estar bravo este verano. Te advierto. Sí, el que avisa no traiciona. Y el fin de semana va a llover. Este fin de semana. Este que viene ahora. Así que hay pronóstico de lluvia y siesta. Sí, se llueve. Esperemos que nuestros jugadores no se sumen a la siesta. No, claro. Muy bien, ¿vamos a hablar de economía? Sí. Mirá si hay un bolón que en este país debe ser de difícil ser economista ahora. Estamos comunicados con nuestro querido compañero Pablo Ferrari. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, che? Es un gusto charlar con vos, como siempre. Igualmente. A mí me parece, Pablo, vos sos el que sabe, ¿no? Pero a mí me parece que hay un quilombo terrible y mientras tanto en Casa de Gobierno están como en Narnia, están festejando, no me doy cuenta bien de qué. O la economía está bien y yo no me doy cuenta. No, efectivamente, como decís vos, tiene muchos aspectos esto de negatividad. Una es lo que uno percibe día a día, ¿no? Que me parece que es siempre lo más relevante. Pero por otra parte, uno tiene que ver que si estamos hablando del tema, de los temas que efectivamente impactan en la realidad, que es el tema dólar, y uno ve, che, ¿qué pasa con el tema de las reservas? ¿Qué pasa con Besen y toda esta historia con la que venimos hace rato? Uno puede ver que las reservas del Banco Central están prácticamente igual desde abril, cuando entró el último endeudamiento con el FMI, claro. ¿no? El número redondo es unos 40.000 millones de dólares. Ahora bien, las reservas netas, es decir, cuando uno dice qué es lo que efectivamente tiene, sacando deudas y el famoso swap con China. Sí. Bueno, ahí aparece que las reservas netas están en terreno negativo por más de 12.000 millones de dólares. Más Esto o menos. se ha agravado un montón desde abril, ¿no? Claro, yo pensaba en las reservas de Alberto, ¿no andaba más o menos en ese número, Pablo? Ahora no recuerdo bien, pero es muy probable. Sí, claro. Es muy probable. A ver, entró guita y la guita no está más. ¿Esto me estás diciendo? Claro, hasta ahora uno lo que tiene que ver es que se está en los prolegómenos de un modelo que prácticamente va a ser de Argentina el 51º estado norteamericano. Lo dicen Besen, Trump, lo dice Caputo, lo dice Kirchner, donde de acá fundamentalmente se van a ir los recursos naturales, en particular energía y minería, sea tierras raras, litio, etcétera, y el resto, bien, gracias. Esto se puede ver, por ejemplo, con despidos, con procedimientos preventivos de crisis para muchas empresas, con la baja de la producción. Entonces, acá es muy, muy importante ver que cuando ganó el gobierno, digámosle de esta manera, para sintetizar, en las elecciones del 26 de octubre, se generaron expectativas. Bueno, ahora Besen va a hacer que grandes bancos del mundo le presten a Argentina 20.000 millones de dólares y salieron a cancherear con eso. Sí. Bueno, dicen, che, no, yo no dije eso. A lo sumo 5.000 millones de dólares que se van a ir a principios del año que viene para pago de deudas. Por lo tanto, cuando uno ve este nivel del tipo de cambio, no entiende bien por qué todavía están estas circunstancias. Y los últimos días, cuando Caputo dijo, no, yo no dije nada, che, de los 20.000 palos, bueno, el dólar empezó a subir un poquito. Sí, un poquito, sí. No sé cuánto cerró hoy, pero al mediodía estaba a 1.440.
Bueno, yo tampoco me fijé cuánto cerró, pero los últimos días vienen subiendo todo, en general todos los tipos de cambio. Creo que hoy había bajado un poquito el blue. Lo que quiero decir es, no estamos en ningún tipo de circunstancia de estabilidad. Lo único que uno puede ver estable es que de a poco continúan mermando los puestos de trabajo, continúa mermando el consumo, y bueno, en algún momento la mayor parte de la sociedad, por lo menos los laburantes, los jubilados, vamos a tener que discutir este tema. Es totalmente entendible que todo el mundo esté enojado con, supongamos, el Frente de Todos. Fenómeno. Bueno, podés seguir enojado, y está muy bien si seguís enojado. Ahora, ¿esto hasta cuándo va a ser sostenible? Claro. ¿No? Gente que pierde sus trabajos y tiene que ser monotributista, gente que pierde su empleo y tiene que manejar una moto, una bici con un cubo atrás, llevando comida u otros objetos para el resto, con salarios muy bajos, ¿no? Con salarios muy bajos. Bueno, y esto de la enajenación de los recursos naturales, quizás en un primer momento no se siente, pero después sí. Basta pensar en toda la década de los 90, donde hubo un momento de alivio por la hiper, después se fue generando desempleo, y después los dólares de las privatizaciones se acabaron. Desaparecieron, sí. E inevitablemente viene una catástrofe social para la mayoría. Bueno, va a haber que seguir charlando ese tema, si no... Sí. El gobierno venía, lo habías dicho vos en alguna columna anterior, venía con esta lógica de cada tanto necesitaba algo así como 20.000 millones de dólares, sí, ¿no? Pasó con el Fondo Monetario Internacional y entró en una vorágine media crítica, y apareció este rumor de los 20.000 millones de dólares de un nuevo swap o algún nuevo, en el marco del acuerdo con los Estados Unidos, que eso en principio no va a estar. Y ya hoy Caputo dice, no, yo nunca dije nada de esto. Pero bueno, pero los dólares no están, y falta para los vencimientos. Decías recién lo de las reservas netas, las reales, digamos, del Banco Central, que están súper negativas. Creo, si yo no recuerdo mal, que el número es todavía peor que el que había dejado Alberto. ¿Por dónde piensa salir el gobierno, digamos? ¿Cómo piensa encarar los vencimientos que tiene por delante? ¿Cómo piensa cubrir los dólares que le faltan? Bueno, un primer aspecto reside en patear para adelante los vencimientos. Vieron que en general acá cada tanto nos ponemos a hablar con términos que desconocemos como waiver, pero al fin y al cabo eso lo podemos leer como, bueno, ahora no, te perdono que no me pagues ahora, me pagás después, digamos, ¿no? Para intentar darle un poco más de aire. En el fondo, me parece que ahora la discusión después de las elecciones de medio término es, puede ser que el año que viene empeore un poco la cosa, con seguridad, además por las circunstancias internacionales, y el problema va a ser cómo se puede mantener en 2027 una situación más o menos estable, de manera tal de decir, bueno, en mi primera etapa de gobierno, yo lo que propuse, dije que no iba a ser fácil por 100.000 millones de años de populismo en el planeta Tierra. Entonces, por lo menos ahora, yo garanticé que la inflación, que es lo que deteriora el salario, no reducir ese nivel, ¿no? Efectivamente, cuando uno ve esa situación, una parte importante siente un grado de alivio respecto, sobre todo, a los últimos meses del Frente de Todos y los primeros meses de Milei. Bueno, y diga, después de 2027 viene el paraíso, viene la etapa del crecimiento, viene la etapa del empleo. Lo que pasa que para ese entonces, si eso llega a ser ratificado, y el campo nacional y popular, el peronismo, no llega con una alternativa, que uno imagina que en este momento el mejor exponente es Axel Kicillof, y bueno, y ahí te quiero ver,
porque si ya a esta altura, en 2 años, pasó lo que pasó, faltan estos 2 años y se le llegan a dar 4 años más a Milei o a quien sea que continúe estas políticas, y ya lo que tenemos que pensar es que vamos a estar en otro tipo de país, no simplemente en una situación económica mucho peor. Y después desembarazarse de esos compromisos es mucho más difícil. Claro. Pablo, por mi lado, la última. Hablaste mucho del Frente de Todos, del peronismo. ¿Ves que el peronismo está intentando construir o pensar los problemas económicos, pensar las propuestas a partir de un determinado diagnóstico? Uno tiene que hablar de peronismo, tiene que hablar de peronismos, ¿no? Los distintos sectores del peronismo están trabajando, bueno, una posibilidad es que nosotros lleguemos al gobierno, o hay que hablarle a la gente para llegar al gobierno y para hacer una propuesta que sea diferente en el Frente de Todos. ¿Lo ves el peronismo en ese sentido? Veo que hay algunos ensayos de discusiones, pero me parece que están gravitando un poco a decir, bueno, sí, la inflación es un problema y quizás nosotros no le dimos el énfasis que correspondía. Bueno, eso es cierto. No obstante, para tratar de resolver esas encrucijadas, no alcanza con decir que uno lo ve como algo negativo. En general, en las discusiones que se están dando, se están basando mucho en diagnósticos y, a mi juicio, ¿no? Puedo estar profundamente equivocado, todavía no hay grandes trazos, no digo detalles, grandes trazos concretos como para resolver ese tipo de situaciones, y que además sean visualizables de manera sencilla por una parte de la sociedad. Por si la campaña electoral va a ser, estamos de acuerdo con que no tiene que haber inflación elevada, que tiene que haber estabilidad, no va a alcanzar eso. Y además, pensemos lo que ocurrió precisamente en el gobierno del Frente de Todos, que el único acuerdo era sacar a Macri. Sí. Cuando se empieza a desarrollar el gobierno, bueno, hubo discusiones de todo tipo. Encarar el tema de la deuda, pero ¿con quién primero? ¿Con los privados o con el FMI? Después, efectivamente hubo una situación muy complicada, como ocurrió en todo el mundo, los oficialismos perdieron, en general, mientras ocurría la pandemia. Pero después, ¿cuáles van a ser las políticas sociales? Un tema fundamental, ¿cuál va a ser nuestra inserción internacional? Claro. En 2027 esto va a estar poblado de empresas estadounidenses que digan, estos recursos son míos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Sí. ¿Cómo vemos el BRICS? ¿Cómo encarar ese tipo de circunstancias? ¿No? Y a su vez no prometer, desde mi punto de vista, cosas que no son fácilmente cumplibles, como, digo, una exageración, que vamos a duplicar el salario real. Sí. Esas cosas no se pueden, y me parece que también parte de lo que tiene que hacer la militancia es trabajar viendo lo difícil que son algunas circunstancias, y lo primero que hay que ver es que hay que virar el rumbo, que automáticamente no va a generar un bolsillo lleno de un día para el otro, ¿no? Además, en las circunstancias en las que va a quedar el país. Claro. Y en 2027, no nos olvidemos, si estuvo en las elecciones de medio término de este año la gran amenaza, si no gana Milei, saco todo. Sí. Y esa amenaza, sin lugar a dudas, va a estar en 2027. ¿Cómo vamos a hacer frente a esa amenaza? Me parece que son todas cosas que hay que ir discutiendo. Y pensándola. Vos sabés que dijiste, en el 2027 el país va a estar poblado de empresas yanqui. Me da un poco, yo no sé si te van con esta, porque inventaron el RIGI para que vengan, se lleven todos y no pongan un mango, y no vino nadie. Pero me parece que eso sobre todo ocurrió porque no estaban definidas otras cosas. Ahora, supongamos que tienen la certeza
de contar con una corte, una Suprema Corte de Justicia afín Sí. a este rumbo, que todavía, a pesar de las críticas que uno le puede hacer a esta corte, no está absolutamente alineada con ese rumbo. Hace poco, el que fue procurador de Macri sacó una nota diciendo, che, fíjese que Trump, en lugar de sacar 5.000 millones de leyes, lo primero que hizo es asegurarse una mayoría en la corte. Sí. Entonces yo digo, si tienen una corte, ¿no? Ahora está esta situación de que el ministro de Defensa es directamente un militar. Sí. Parece un poco temerario, ¿no? Y Sí, van sí. generando ciertas cosas de mayor estabilidad, más allá del tipo de cambio, de la tasa de interés. Digo, una corte que te dice, esto está bien, esto está mal. Claro. Y unas circunstancias represivas que te dicen, che, Quique, si te portás mal te la doy. Bueno, ahí me parece que puede cambiar la cosa. Ahí, y hay que ver también qué pasa con el resto de América Latina, ¿no? El Lula Claro. resiste, Petro resiste, ahí están los cañones apuntando a Venezuela, Sí. pero está complicado. Entonces me parece que para que no me retes y me digas que la dejo media pesimista, la cosa me parece que hay muchas posibilidades y bueno, es trabajo nuestro trabajar en un plan por un lado y bien pegadito al pueblo por otro. Bien. Ojalá sea así, Pablo. Te abrazamos fuerte. Siempre es un gusto compartir este micrófono con vos, amigo. Hasta la próxima. Igualmente, abrazo grande. Chau, Gracias, chau. gracias. Pablo Ferrari, nuestro columnista de economía en el aire de la patriada. La tanda de esta hora y volvemos. Sí hay